tormenta de odio sacude al país y una república estática que parece indefensa es incapaz de diluir esa tormenta. Lo que está pasando en la Argentina no tiene parangón. En los tiempos de la democracia, en cada una de las épocas de la democracia en la Argentina, no se ha visto nada igual. Los allanamientos de hoy, la persecución de todos estos días, la actitud de los medios de comunicación dominantes que como nunca dominan el panorama político de la República Argentina, el accionar de jueces que han perdido ya el sentido de la realidad y que seguramente con el tiempo serán juzgados, como otros jueces han tenido que ser juzgados en la Argentina. Hay un crimen grave que se comete contra el sentido de la justicia y quienes lo aprueban son solamente aquellos dominados por el odio, porque nadie puede ir contra los derechos procesales. De alguna manera es ir contra nosotros mismos, contra todo lo que consagra la constitución de un país como se precia la Argentina, de tener una buena constitución liberal, que tiene que ver con el capitalismo, pero es la constitución que siempre se ha intentado respetar salvo en los tiempos de las dictaduras. Los allanamientos que se han visto en esta jornada han superado todo lo que uno pueda imaginar. La palabra escándalo es modesta. La forma en que lo han hecho. Verán más adelante cómo en Río Gallegos los jueces entran con militantes del gobierno, elegidos directamente para que ellos sean los testigos oculares de este atropello. Después de golpear la puerta vienen todo tipo de desmanes. No sabemos aún cuáles son las condiciones en las que van a quedar estos departamentos donde seguramente no van a encontrar nada. Lo sabemos, lo sentimos, y lo sabe aún la gente que enloquecida el otro día pedía en la plaza este allanamiento y, si fuera posible, un linchamiento público. De lo que se trata es de ocultar lo que realmente sucede en el país. Nosotros vamos a establecer proporciones en esta pantalla de C5N de lo que pasa hoy, de verdad, en la Argentina. El inmenso problema de la Argentina es esa economía que se está desfondando, como recién documentaba nuestra compañera Julia Estrada. 6,7% cayó la economía. Esta caída de la economía va en paralelo a la desgraciada circunstancia que viven millones de personas. El dólar tocó los 31, parece una oferta de tienda, 30,99, para que se pueda comprar mejor, como diciendo vengan y compren, a 30,99, para que nadie se dé cuenta que en realidad el precio es de 31. Y la industria cayó en junio, vamos a ver julio y agosto, un 7,5%. Esa es la realidad. Por eso les dejamos tan solo un cuarto de pantalla para este festival de cámaras, para este show de los canales que pretenden fijar cuál es la agenda. Y no hay más remedio que seguirlo, porque si no, parece que no se quiere mostrar todo. Y como dice Gustavo Silvestre, el intento en C5N es recorrer todos los caminos de la información. Porque esto también, triste, lamentable, desoladoramente, lo que está a la izquierda, es parte de la información que desde la Argentina sale para el mundo entero, un mundo atónito frente a lo que está ocurriendo. Hemos hablado con algún corresponsal, no pueden creer, no saben cómo documentarlo, y en los diarios cuando mandan alguna nota les preguntan, pero esto es así. Más allá de que muchísimos corresponsales parecen tener su sede en esos medios dominantes porque se sienten más cómodos, porque así tienen el centro de operaciones y de vez en cuando también algún rebusque, porque a todos lo saben atender. Pero hay algunos que mantienen márgenes de independencia y cuentan lo que sucede después que ese hombre abre la puerta e ingresa indecentemente en el comportamiento de la justicia a esta casa, a estos lugares de la vida de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es lo que pasa en el país. Este cuadro de situación es el real. Se trata de esconder con un pedacito de pantalla, con ese allanamiento y otro, y con la locura desatada de los medios, la realidad, que es esta. La economía, cuando decimos 6,7, usted piense en lo que están padeciendo en estos momentos millones de argentinos como consecuencia de que la economía se ha desfondado y todavía en manos del Fondo Monetario Internacional. De ahí que el discurso de Cristina Fernández de Kirchner anoche se haya convertido en una auténtica bofetada a esta realidad. Se juzga el discurso como brillante. Yo diría que abre los ojos, que permite entender a qué se está jugando. El discurso dialécticamente no puede sorprender. Sabemos lo que en ese sentido es capaz de hacer Cristina Fernández de Kirchner, tan por encima de toda la media en la Argentina. Pero lo importante es si tenía capacidad para argumentar. No se trata de facilidad de palabra, no se trata de piquito de oro. Se trata de ser capaz, como pudo anoche en ese discurso memorable,
en el Senado, decirle a todos los que estaban allí, algunos que miraban desafiante y otros que no se animaban a levantar los ojos, porque en eso se dividía de alguna forma la oposición, decirle todas las verdades que correspondían, porque son verdades, porque todo lo que está pasando en la Argentina solamente, acunado por el odio, dormido, anestesiado, en función del odio, se puede tolerar lo que está ocurriendo con la democracia. Acaba de volar una directora y un portero en un colegio de la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde están los más de 100.000 millones de dólares que recibimos de préstamos? Se dice que van nuevamente a negociar otra ampliación de préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Y este método de distracción me parece que debería ser revisado. Porque miren, y a los que creen además que yo soy un obstáculo, yo no soy el problema de este gobierno. El principal problema que tiene este gobierno son ustedes mismos y sus políticas espantosas. Espantosas sus políticas, no soy yo. Y tampoco soy el problema que algunos hombres de mi partido, porque también no puedo ignorar que junto a todo esto hay intenso fuego amigo, creen que yo soy el obstáculo para llegar no sé a dónde. Miren, quiero ser sincera, si mañana o este mismo momento un rayo me partiera y de mí quedaran solamente esparcidas las cenizas, hay algunos que no llegarían igual nunca por el voto popular a presidente. Pero lo lamento, pero no soy yo el problema, señora presidenta. Quiero decir que televisivamente quien manejaba las cámaras, no sé, quien ofrecía la transmisión, hizo un muy buen trabajo profesional. Porque allí, con sutileza, se marca quién era uno de los destinatarios, por lo menos, de lo que estaba diciendo Cristina Fernández de Kirchner, cuando hablaba de fuego amigo. Y esta vez sí que la imagen sabía hablar con cierta sabiduría. Jorge Asís, tan particular en sus apreciaciones, ha escrito un tuit que dice como título, 3 tristes torpes, como si fuera un juego de palabras, un trabalenguas, entre el juez Bonadío, el senador Pichetto y el presidente Macri construyen con torpeza a la doctora como el cuadro político más relevante del país. Clarín y Nación complementan. Ampliaremos, dice. ¿Y cómo no manejarse en estos términos cuando entre tantas cosas que les enrostró la expresidenta estaba esta verdad de a puños que significa hablar del dólar futuro? Ustedes nos han escuchado en muchísimas ocasiones, pero dicho por un periodista y por una observación adquiere menos relevancia que dicho por una protagonista de esta verdadera infamia, de este disloque en la relación de la justicia con la realidad que significa el juicio a dólar futuro. Lo explicó brillantemente en su discurso. Estamos a punto de ir a juicio oral por dólar futuro. Quien habla, mi exministro de Economía, Axel Kicillof, el expresidente del Banco Central, Enrique Banol, y todo el directorio de ese entonces del banco. Por dólar futuro, que no perdimos plata porque la diferencia de los 55.000 millones se produce cuando ustedes devalúan, ustedes devaluaron. Ustedes decidieron el precio de los contratos a futuro el 13 de diciembre, Mario Quintana, domingo 13 de diciembre, en la Casa de Gobierno, con el titular del ROFEX, en una negociación absolutamente incompatible con la función pública, porque además el señor Quintana y Caputo habían celebrado contratos a futuro que fui denunciada por por el senador Pinedo y el diputado Negri. Nos denunciaban que nosotros estábamos haciendo contratos de dólar a futuro para que los amigos nuestros se llenaran de plata. Cayó en Bonadío. Bonadío allanó en plena campaña electoral y en plena ronda cambiaria el Banco Central. Resulta ser que no hubo un solo funcionario de mi gobierno, ni allegados ni conocidos, que hubieran celebrado contratos futuros. Los que habían celebrado contratos futuros eran ustedes. Y los que vamos a juicio oral somos nosotros. Sí, esto es absolutamente verdad. Es lo que seguramente golpea más a quienes persiguen y estigmatizan. Porque les está diciendo en la cara cuál es la realidad. El dólar futuro es otra desvergonzada acción
de Bonadío. Otra forma de perseguir ante la mirada de todo el mundo. Y esto es lo que nos deja desolados ante lo que pasa en la República Argentina, porque él sabe que los demás saben que es una persecución, y no le importa. Y los que saben que se trata de una persecución saben que Bonadío sabe que ellos saben. No les importa absolutamente nada, como nada le importa a Macri, que hoy ha sido capaz de decir que el tema de los cuadernos es el que está determinando la caída de la economía. Miren lo mentiroso que puede ser una persona. Primero vamos a escucharlo, porque usted dice, ¿cómo va a decir semejante cosa? ¿Cómo va a argumentar así? Fue capaz de hacerlo, lo hizo esta mañana, escúchelo. Seguramente todo ese proceso de los cuadernos y de salir a la luz tantas cosas genera todavía más razones para que se profundice la recesión económica, pero la realidad es que es importante porque acá estamos discutiendo no los próximos meses, estamos discutiendo las próximas décadas, y siempre después de la tormenta sale el sol, ¿no? Todo lo demás es bla, bla, bla. Este señor acaba de decir que el tema de los cuadernos profundiza la economía porque él conoce los números de hoy. Lo que no piensa Macri, porque no lo asesoran, porque ya lo han dejado demasiado solo, y solo no es capaz de pensar y darse cuenta que es muy fácil destruir argumentos tan endebles y tan mentirosos. Mire usted esta placa. Escuche, retenga en sus oídos lo que acaba de decir Macri. Estos números son de junio. La economía de junio es la que se desfondó, 6,7. La industria de junio, cuando todavía no existían los cuadernos, o los estaban escribiendo en ese momento, está en 7,5 en junio. Falta julio, falta agosto. Los cuadernos vinieron después, Macri. No se le puede mentir a la gente con esta facilidad. El dólar sí es de hoy. El dólar 30,99. Pero el dólar lo destaparon ustedes para hacer el gran negocio que estaba denunciando recién Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes robaron con el dólar a futuro. Ustedes, Cambiemos y Héctor Mañeto, compraron 11 millones de dólares. Mañeto, que pensaba que si ganaba Scioli lo mismo le iba a torcer el brazo, y lo mismo iba a ganar como gana toda la vida, y a robar como roba siempre. Y por supuesto, Quintana, Caputo, todos ustedes. Y mientras tanto ustedes preparaban ya seguramente lo que era el decreto por el cual podían blanquear, lavar dinero, su familia y todos sus amigotes. Esta es la realidad. No hay mucha vuelta que dar, y por eso es que Poliarquía contaba lo que ayer les mostrábamos. Poliarquía hizo una encuesta. Según Poliarquía, Cristina subió 7 puntos desde que estalló el escándalo. Me gustaría tener una medida de Poliarquía mañana después del discurso de anoche. Que no pasen demasiados días, porque esto tiene que seguramente convertirse en un castigo para quienes lo único que hacen es mentir y llevarse el dinero a ojos vista, ante la mirada de todo el mundo y ante la mirada también de los medios que los protegen. ¿Saben cómo los protegen? Le voy a mostrar cómo son capaces de proteger los medios. Usted va a ver el comienzo de una nota a Marcos Peña. Le están preguntando por un tema sumamente grave. Y va a ver usted lo que hace TN. Olvídese de los periodistas que aparecen. Esto lo hace quien está como productor en ese momento. La persona que tiene una línea directa con quienes mandan en TN. Los periodistas que van a aparecer, a mí no me gusta mucho mostrar periodistas, salvo cuando es un caso tan necesario. Verá usted el desconcierto que van a tener, pero así protegen al gobierno, de esta manera descarada, impune, vergonzosa y ladrona. Mire lo que pasa cuando a Marcos Peña le hacen una pregunta importante. Ministro, algunos medios hacen eco de una noticia que voy a buscar confirmar con usted, saber si se va a suspender la vacuna contra la meningitis, el meningococo, como publican esos medios, en todo el país o en algún punto en particular. Que yo sé. Bueno, lo que iba a responder Peña es que el sistema de vacunación en relación a meningitis o el sistema de proveer medicamentos está totalmente normal según informe oficial del Ministerio de Salud. Así que si hay alguna preocupación en torno a esto, en tn.com.ar hay más detalles, pero era lo que iba a responder Marcos Peña. Adrián, estabas con la casa de Cristina Kirchner. Sí. Estábamos con el asunto de Cristina Kirchner. Salgamos de esto que nos han tirado encima. El periodista, en este caso, no es el responsable. Cortan la señal. Porque Marcos Peña, ¿qué podía decir frente a la pregunta? Pero mire cómo lo hacen. Porque esto se repite en 1000 ocasiones. Por lo menos aprendemos a mirar un poco de televisión. Saber si se va a suspender la vacuna contra la meningitis, el meningococo, como publican esos medios,
¿En todo el país o en algún punto en particular? Que yo sepa. Bueno, lo que iba a responder Peña... Sacaron del aire, ¿se da cuenta? La cara de Marcos Peña, cuando le estaban haciendo la pregunta, era la del hombre más desorientado del mundo, en ese caso. Porque le estaban tirando algo que sabe, que tiene que ver con la gravedad de lo que el Fondo Monetario Internacional está indicando. Menos remedios, menos cuidado de la salud, menos educación, menos universidades. Mire lo que están penando las universidades. Menos todo, menos la vida. La calidad de vida de los argentinos, que tenían una jubilación que le ganaba el salario, trabajadores cuyo salario le ganaban a la inflación. Todo lo que se conoce de los últimos años, ahora en manos del Fondo Monetario Internacional, ya no solo del desconcierto, del desparpajo para robarse todo, de la gente que conduce Mauricio Macri como gerente a nombre de las corporaciones. Cuando allanan la casa, los domicilios de Cristina Fernández de Kirchner, hay que pensar, recordar lo que en el discurso de anoche se permitía decirle a Gabriela Michetti. La paridad, y ya termino, a la que hacía mención hoy el señor miembro informante, debe realizarse con todos nosotros. Usted misma, señora presidenta. Usted le fueron encontrados en su casa bolsos con dinero. ¿Le allanaron su casa? Nadie le allanó su casa. Su empleada había dicho, por ejemplo, que recibían siempre o se veía esos... Bueno, le digo, señora presidenta, que esto pasó y hubo una causa judicial. Por otra causa judicial similar, la ministra Micheli renunció, fue juzgada, separada del cargo. Hoy lo menciona un dirigente social en un interesante artículo sobre la doble vara. Y este es el principal problema que tenemos, señora presidenta. ¿Cómo vamos a creer si cuando es alguien de Cambiemos, cambian el fiscal para que no moleste? O piden el expediente de un desafuero que, si es alguien del Frente para la Victoria, se tramita en una semana. En una semana se tramita si es del Frente para la Victoria. Si es de Cambiemos, y hoy escuchaba decir que fue confirmado por casación el pedido de desafuero, por casación, ya nada falta. Sin embargo, hace meses, y sin embargo el desafuero no se trata. Así que, señora presidenta, no es cierto esto de la paridad, no es cierto esto de la igualdad, no es cierto esto de la transparencia, todo tiene que ver con todo. Si es de oficialista, de Cambiemos, o vota lo que quiere Cambiemos, no tiene problemas. Si no, sí hay problemas. Tiene que ver con la capacidad para argumentar. Esto se entiende muy bien, es muy difícil no compartirlo. ¿Cuál es la capacidad de argumentación que hay en la vereda de enfrente? La verdad que en ese sentido, en el de los argumentos, en el de la calidad, la diferencia es demasiado grande. Demasiado, casi que duele, porque también, como la señora Kirchner, es senador Esteban Bullrich. Vamos a hacer un pequeño recorrido que termina en Bullrich y su discurso de ayer en el Senado. Se te prendió fuego la casa. Dicen, ¡queremos flan! ¡Queremos flan, papá! ¡Flan! Pero vos decís, tratás de decir, no, bueno, pero... ¡Flan! Pero no, ¡flan! Pero... ¡Flan! Queremos flan, queremos flan, queremos flan, queremos flan, queremos flan, queremos flan. Muchas obras que no avanzaron. ¿Y sabe por qué no avanzaron, presidenta? Porque repartieron flan. Flan para el juez, flan para el fiscal, flan para el periodista militante. ¡Queremos flan! Bueno, ¡no anda la heladera! ¡No anda la heladera! ¡Está todo quemado y no anda la heladera! Vamos a conseguir el plan. Ya viene el señor que quemó la casa, decime. Ya viene el señor que quemó la casa. No, es amigo mío, no, él no la quemó. ¡Quiero flan! Plan para acallar a los que denunciábamos la corrupción. ¡Quiero flan! No somos boludos, ya lo sabemos. Y como dijo uno de esos jueces, cuando no te gustaba el flan te agarraban del cogote. Así pasamos 11 años sin que avanzaran las causas. Flan, 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 flan. ¡Queremos flan! ¡Queremos flan! ¡Queremos flan! Sí, sí, sí. Es muy desparejo, casi que es un abuso de inteligencia.
lo que queda en juego en estos 2 últimos minutos de esta columna. Pero volvamos a los hechos de hoy. A lo que definir como un escándalo es una palabra muy modesta. Vamos a tener que empezar a inventar palabras, porque no alcanzan las que conocemos, los adjetivos. En el allanamiento de Río Gallegos, lo que sucedió es que estaban militantes de Cambiemos allí. Estaban los militantes de Cambiemos. Y esta es la realidad a la que hay que asistir y de la que se defiende Esteban Bullrich diciendo flan, 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 flan. Este es el discurso de un senador de la nación en una instancia clave como esta. Todo esto tiene que ver y está sostenido por el odio. Un odio que no es nuevo. El Papa, recordarán ustedes, ha hablado de 1955. Sería muy triste, dijo, sabiendo que ya ocurría, que volvamos a aquel tiempo del odio de 1955. De origen peronista, de cuño peronista, conoce lo que fue aquello. El doctor Zaffaroni ha dicho que se ha vuelto al 55. ¿Usted quiere una demostración concluyente de que efectivamente el Papa y Zaffaroni, por nombrar a algunas de las personas que lo han dicho, tienen toda la razón del mundo? Intente, no lo intente, porque es muy fácil, relacionar lo que pasa, este allanamiento, con lo que ocurría con sucesos argentinos de 1955. Olas imponentes traducen la curiosidad popular ante el hallazgo de un refugio blindado de singulares características utilizado por las autoridades depuestas. La entrada al departamento tiene aspecto de caja fuerte. Está dotado también de una caja de caudales modernísima y de modesto contenido. Una central eléctrica propia, líneas telefónicas prácticamente invulnerables e instalaciones de aire acondicionado completan el perfil de la pequeña fortaleza. Un equipo amplificador y conexiones adecuadas permitían transmitir desde aquí mensajes radiofónicos en cadena. Además, el departamento está dotado de todas las comodidades apetecibles, subrayadas por detalles de confort. Puertas de escape de imponente blindaje se abren hacia varios rumbos a través de largos corredores que aseguraban la fuga en caso de emergencia. Quiero agradecer a una gran productora de radio y televisión, Paula Orman, compañera mía en la 750, este hallazgo que tenía que ver como dato que le daba continuidad a lo que ayer mostrábamos y vale la pena ver nuevamente, uniendo 1955 con 2018, de la senadora Nancy González. El movimiento peronista ha sido víctima de persecuciones desde sus orígenes. ¿Y sabe qué, señora presidenta? Son los mismos grupos económicos que hoy nos siguen persiguiendo. Acá tengo los títulos de los diarios. 10 de diciembre. Ha sido interdictas las fortunas mal habidas del régimen depuesto. Martes 25 de octubre de 1955. Estudian la disolución del Partido Peronista. Miércoles 5 de octubre de 1955. El gobierno intervino los bienes del expresidente. No le llamará la atención, ¿no? Siempre el mismo diario, siempre el mismo grupo económico. El mismo grupo económico que hoy está con ustedes, que hoy les hace la propaganda al gobierno de ustedes. 1955 como 2018. Creo que hace bien ver esto porque nos enseña políticamente a apreciar mejor. Aquella realidad con esta siempre es la misma. Es una lucha de clases, una clase dominante que en 1955 había perdido el 20% de la renta respecto a lo que tenía en 1930. En 1930 el reparto era la élite, digamos lo Macri, lo Caputo, lo Martínez de Oz, lo Álzaga, qué sé yo, 4 o 5 apellidos todos juntos, amontónelos, póngalos en el orden que quiera. Esa gente, que era una minoría del país, tenía el 70% de la riqueza de la Argentina. Y el 30% que quedaba
era para toda la masa de trabajadores. En 1955, el peronismo lo había puesto 50 y 50. Prácticamente 50 y 50. Esta era la pelea y esta era la lucha y por eso había que sacarlos. Habían perdido un 20% de la renta y les resultaba intolerable. La gente había empezado a tener trabajo, había empezado a tener vacaciones, había empezado a trabajar 8 horas. Es decir, había encontrado una calidad de vida que el obrero ya no podrá olvidar nunca. ¿Qué le estoy diciendo? Mucha gente de ustedes son peronistas y los que no lo son, aunque se llamen a sí mismos gorilas, hay cosas que no se pueden negar, que son evidentes y que rompen los ojos. La calidad de vida del obrero cambió radicalmente. Pero, de todas formas, ellos construían, los medios de comunicación y esa élite dominante, construían un mito, como quizás ahora quieren construir también, y puede salirles mal, con Cristina Fernández de Kirchner, que no para de ganar posiciones en las estadísticas, como decía Poliarquía y le mostramos hace un rato. Porque lo que pasa es que en el vientre de tanta mentira, de tanta desvergüenza de estos medios de comunicación, a veces viaja también un poco de su propia destrucción. Nadie puede con Clarín, en el mundo. Clarín es la embajada de Estados Unidos, es la riqueza de todos los ricos del país, es la quilla del barco que lleva a unos pocos gozando de los grandes mares, mientras afuera en botes o a nado va el resto de la población. Pero construyen tanta mentira que en algún momento se les va dando vuelta. Y durante 18 años la gente fue detrás de aquel mito que ellos ayudaban a crear en 1957 con esta película hecha por la dictadura, de la que les vamos a mostrar nada más que el tráiler. Asombrarán al mundo las revelaciones que se registran en un film sin precedentes. Los entretelones de un régimen de corrupción extraídos de los archivos secretos de la tiranía. Crímenes y despilfarros de la más cruel dictadura de los tiempos modernos. Aventuras seniles con menores de edad en un clima de degradación ignominiosa. Por fin se descorre el velo sobre 12 años de dictadura. Escenas inéditas de la revolución en la Argentina. Hoy, cuando vuelven por la renta, se da el mismo juego, perverso, lleno de mentiras, que acalambra, que apabulla, que entristece, que acongoja, que aprieta el corazón. Esto es lo que le pasa a millones de argentinos hoy día, indefensos, impotentes frente a esto, porque además está hecho en democracia, ni siquiera se puede tener la rebeldía íntima que genera un tiempo de dictadura como el que asoló a la Argentina. Quiero recordarles esta placa. Esta es la realidad, no la pierda de vista. Aquel pedacito de la izquierda tiene que ver con lo que le quieren mostrar. Este es el país que le quieren mostrar, un país que investiga una corrupción en la que no encuentran ningún elemento concluyente nunca. Y la realidad de una economía que se desploma, de un dólar que levanta vuelo cada día y de una industria que ya no existe, con una capacidad de máquinas instaladas que ya está por debajo del 60%. Hace hoy 91 años, la justicia, entre comillas, de los Estados Unidos asesinaba a Sacco y Vanzetti. Los medios de comunicación y los jueces fueron los que crearon el clamor necesario para que se cometiera aquella injusticia.
El mundo está hecho de injusticias, pero tenemos que aprender a reaccionar de alguna manera. Tenemos que aprender a decir esto no, a tener la suficiente lucidez para saber cómo es que nos hacen tanto pero tanto daño. Ayer, anoche, después de hablar Cristina Fernández de Kirchner, habló Pichetto. Yo pensé que iba a aprovechar la oportunidad de honrar la candidatura a la presidencia en la que él se ha puesto y que iba a decir cosas trascendentes, pero con rapidez quiso responder a lo que Cristina Fernández llamaba el fuego amigo y mencionaba lo que se ha votado en nombre de la gobernabilidad de un hombre que además es acosado también con acusaciones de corrupción. Cada vez que él no hace lo que quieren, Clarín y Nación le publican que va a haber una auditoría en ANSES, de la cual su hijo, dicen ellos, no saldría bien parado. Y entonces lo atenazan a Pichetto. Pichetto eligió el camino de la respuesta y entonces, como una de las cosas que votó fue la reforma previsional a la que él le puso un detalle todavía más perverso, decía lo siguiente. Y la verdad le digo una cosa, ¿sabe quiénes son los únicos privilegiados en la Argentina? No son los niños, van a ser los jubilados, porque la cláusula que hemos votado de la reforma previsional va a dar un 28 o un 29%. Cuando llegue fin de año va a ser el 28 o 29%. Van a ser 3 puntos más que los trabajadores en actividad del gremio más poderoso de la Argentina, que son los camioneros. Así que, a ver, miremos las cosas como son. Darle 30 segundos de una respuesta a esto del doctor Miguel Ángel Fernández Pastor, en la que ampliaremos mañana porque hoy nos hemos ido de tiempos. El doctor Fernández Pastor y lo que dice Pichetto. Las expresiones de Pichetto es una total falacia y un gran cinismo. Lo que pasó, lo que ya es oficial, desde septiembre del año pasado a septiembre de este año, el incremento de la jubilación en este año calendario va a ser del 19,2%. Insisto, esto es oficial, el del 19,2%, mientras que la inflación va a rondar el 32%. Este año, en lo que estamos terminando, ya en pocos días llegamos a ser... El doctor Fernández Pastor explica que lo perverso del análisis que hizo Pichetto es que él lo compara con la paritaria de camioneros, pero él la compara con la inflación, que es la comparación que corresponde hacer, porque una cosa es un sueldo de 30.000 pesos, suponiendo que los camioneros que ganan bien ganan eso, al que se le da el 25%, y otra cosa es darle lo que terminarían ganando los jubilados a fin de año a salarios mínimos, por ejemplo. Hay una derrota pavorosa. Y mire lo que hoy se decía con relación a jubilaciones y prestaciones. Hubo un fallo, confirman el aumento de jubilaciones y prestaciones por un fallo judicial. La medida establece un incremento del 6,68. Bueno, esto tiene que ver con Pichetto, vamos a volver mañana sobre este tema. Pero que quiero tan solo un minuto más, le pido a Leandro Gabriele, nuestro conductor, para mostrarles 3 mentiras que decían hace un año en el caso Maldonado, para que usted siempre tenga presente que esta gente no para de mentir. Caso Maldonado, las últimas pericias plantean una nueva hipótesis. Parece que cruzó el río Chubut y no volvió. Otra de las tapas de esos días. Maldonado afirman que la supuesta aparición de un cuerpo en Chubut fue una falsa alarma. Todos los rastrizajes que hizo la policía dieron negativo. Y uno más, de los peores de todo esto. Analizan la muestra de ADN para saber si Maldonado fue herido en una estancia de Benetton. ¿Se acuerda que venían jugando hace días con que lo habían matado en ese puesto? Entonces, la presión de Clarín determinaba que el juez Otranto, otro servil, fuera a hacer el ADN del puestero con otras muestras para ver si Maldonado había sido muerto en el conflicto, que nunca existió, o en el que él seguramente no participó, porque lo que querían era decir que no estaba allí. Milagro Sala está un poco mejor. Siempre quiero recordarla. Esos drones que nosotros hicimos sobrevolar sobre su obra determinan que la gente que quiere pensar sepa que esta sembradora de hogares está presa. Prisión domiciliaria, le dicen, no es tal. Todo eso que van a seguir viendo tiene que ver con lo que ella hizo, pero no lo hizo sola. Lo hizo con gente que sigue presa por las mismas razones y que hoy quiero mostrar y saludar especialmente. Vamos a mostrarle los rostros de quienes están en Alto Comedero sufriendo la prisión. Gladys Díaz, Graciela López, Javier Nieva, Mirta Aizama y finalmente Mirta Guerrero. Ellas están padeciendo
por lo que hicieron. Esta es Mirta Guerrero Shakira. Les quiero saludar, porque normalmente vamos detrás del nombre de Milagro Sala porque es abarcativo de toda la lucha de ellas. Ampliaremos nuestro abrazo, deseando que alguna vez no tengamos que decir que en la Argentina de hoy, ni justicia. Muchas gracias.